Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vinculando. Mi nombre es Andrea Casas, soy consultora en vinculación con el medio para la educación superior. Y a nombre de la Red de Vinculación con el Medio les doy la más cordial bienvenida a este cuarto capítulo de la temporada 2022 del programa Vinculando, que es realizado por la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Red de Vinculación con el Medio, con el objetivo de generar un diálogo con actores relevantes del área que nos permitan avanzar colaborativamente en la construcción de estándares de calidad de esta función de las instituciones de educación superior. Hasta ahora hemos tenido grandes invitados en este ciclo. Tuvimos la oportunidad de conversar en mayor profundidad sobre los nuevos criterios y estándares que rigen la acreditación de la dimensión vinculación con el medio, desde 2025 obligatoria, con el presidente de la CNA, don Andrés Bernasconi. Pudimos profundizar también en el concepto de calidad de la educación superior, desde la perspectiva de la cultura de calidad y los sistemas de aseguramiento internos de ella, con invitados de CINDA y de la Universidad Católica de Valparaíso. Y en el último capítulo pudimos conocer mecanismos específicos de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio, con los directores de aseguramiento de la calidad y aprendizaje institucional respectivamente de DUOC y de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy queremos entrar en una temática que muchas veces quienes nos dedicamos a la gestión de vinculación con el medio nos preguntamos, y es el cómo muchas veces los sistemas de aseguramiento externo de la calidad tensionan y desafían a los proyectos de vinculación con el medio que emergen desde las comunidades, donde se necesitan respuestas rápidas y emergentes. Y para eso contamos hoy día con dos grandes invitados. En primer lugar, quiero saludar a Eduardo González Folch. Él es kinesiólogo, con posgrados en el área de educación médica y gestión universitaria. Cuentan con una vasta experiencia en cargos de gestión universitaria, justamente primero director de docencia, luego director de aseguramiento de la calidad y desarrollo institucional de la Universidad de la Frontera, posteriormente vicerrector de aseguramiento de la calidad y análisis institucional y vicerrector académico de la Universidad Viña del Mar. Además cuenta con una gran experiencia actualmente también como evaluador externo de la Comisión Nacional de Acreditación de la CNA, tanto para universidades como carreras de pregrado. Ha sido miembro del Comité Consultivo de Pregrado y del Comité Consultivo de Acreditación Institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, par evaluador de muchas agencias latinoamericanas de aseguramiento de la calidad y asesor externo del Ministerio de Educación dentro del Departamento de Fortalecimiento Institucional para el apoyo a la implementación de proyectos de calidad en universidades estatales. Eduardo, muy bienvenido. Buenas tardes. No sé si puedes prender tu cámara para saludarte. Ahora sí, no sabía en qué momento prender la cámara. Gracias, Andrea. Gracias, Eduardo. Y por otra parte tenemos a Marcelo Carrasco Enríquez. Él es trabajador social de la Universidad de la Frontera, magíster en investigación, gestión y desarrollo local de la Universidad Complutense de Madrid, y está cursando su doctorado en estudios sociales de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido director hasta 2021 del Magíster de Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local de la Universidad de la Frontera. Actualmente se desempeña como académico del Departamento de Salud Pública y del Departamento de Trabajo Social de la UFRO, y además es coordinador del programa Internado Rural Interdisciplinario, el famoso PIRI, de la Universidad de la Frontera. Socio y director de la ONG Gestión y Desarrollo Sustentable y miembro del grupo de trabajo de CLACSO, Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y el Caribe. Hola Marcelo, muy buenas tardes. Hola Andrea, hola Eduardo, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias. Hola, Marcelo. Oye, ustedes son colegas, además fueron colegas en la UFRO, así que esto va a ser muy entretenido que este reencuentro. Conocemos hace unos cuantos años. Así es. Oye, quiero darles entre paréntesis las excusas de Héctor Hidalgo, que en cualquier minuto se va a poder incorporar. Está con algunos problemas de agenda ahí nuestro otro conductor. Lo primero, Marcelo, es preguntarte ¿cómo nace el PIRI? ¿Cuáles son sus principales puntos relevantes?
Bueno, parto por agradecer la invitación de poder compartir desde nuestra experiencia aquí en el sur, esta experiencia que ya lleva tantos años. El PIRI cumplió este año, el año pasado fue un hito, se cumplieron 30 años de vida del programa. De un programa que, para ir a la consulta que me hacías, Andrea, el PIRI nace del despliegue de la universidad, de reemplazar la universidad en el cumplimiento de funciones universitarias en torno a una problemática de salud pública que enfrentó una localidad de la región el año 1990, ¿no? Donde se produce una epidemia de hepatitis en la comuna de Cumpas, aproximadamente 60 kilómetros de Temuco. Y a propósito de que el recientemente nombrado director, no tan recientemente, era un par de años, perdón, director del Departamento de Salud Pública, Jaime Serra Canales, pediatra, salubrista, que había desarrollado una larga experiencia de salud pública y epidemiología comunitaria en Costa Rica, asociado, entre otras cosas, al estudio de la intervención de problemáticas de hepatitis viral, se convoca de parte del Servicio de Salud de la época a colaborar en esta situación, a arribar a Cunco para entender la epidemia y visualizar posibles estrategias a desarrollar para enfrentarla. Y bueno, él concurre con un equipo de académicas y académicos del departamento y se abre un diálogo con el territorio, con las instituciones, con los líderes locales, ¿ya? Y de ahí surge que era viable que la colaboración universitaria, frente a esa realidad, ¿ya?, se diese a través de la presencia de estudiantes internos e internas, es decir, de finalización, con prácticas en el ámbito de la salud pública y la atención primaria, de carreras de la Facultad de Medicina, para estudiar, entender y también intervenir para interrumpir el brote epidémico que se estaba presentando ahí. Y bueno, la cuestión era cómo se generaban las condiciones para que esto sucediera y esa colaboración se materializara. Y pasó por valorar en conjunto la necesidad de contar con las condiciones para que las personas permanecieran ahí, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Porque Cunco estaba a 60 kilómetros solamente, pero era un camino de ripio, el transporte público no hacía viable ir y volver, y se buscó un espacio y se encontró por parte del municipio. Mientras tanto el hospital de la comuna proveyó la alimentación, ¿ya? Y así arribó un equipo de estudiantes, ¿ya?, que desde un inicio además incluyó estudiantes de la Facultad de Educación, así se llamaba para la época, hoy se llama Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, con las carreras de Trabajo Social y Psicología, ¿ya? Y se instala, se configura un equipo interdisciplinario de trabajo, ¿ya?, que actúa desde los servicios que ese hospital tenía, el municipio, para el cumplimiento, ¿cierto?, de lo que suponen los objetivos de aprendizaje que tienen las asignaturas de cada una de las carreras que estaban ahí, pero además se articula, se diseña y se impulsa un trabajo de promoción, de investigación y de promoción en salud en torno a la epidemia de hepatitis, ¿ya?, que hace que este equipo se despliegue y se movilice por distintos espacios del territorio. Las organizaciones sociales, las escuelas, instituciones educativas fundamentalmente, ¿ya?, en las radios locales desarrollando esta labor. Y esto fue muy rápido como fue tomando cuerpo, porque desde un marco teórico, referencial, asociado a lo que es salud y bienestar, desarrollo local, ¿ya?, se planteó, o se observó primero, que estaba surgiendo un modelo de trabajo que, articulado desde la interinstitucionalidad, desde un abordaje integral y complejo, desde los distintos enfoques disciplinarios que estaban conversando y trabajando en conjunto ahí, ¿ya?, estaba emergiendo este modelo de hacer, a través de esta colaboración interinstitucional y territorial, un trabajo en salud comunitaria. Y así surge el PIRI emana el PIRI, ¿ya? Nosotros decimos que es una praxis, una revisión de la praxis, y quizás hasta una sociopraxis, porque
involucra a distintos sujetos, distintas instituciones, distintas instancias, ¿ya? Que lo hacen además que desde su inicio se ha entendido como un proyecto colectivo, ¿ya? Un proyecto permeable a las correcciones, al enriquecimiento, a las adaptaciones, ¿ya? Que supone también entender cómo son los procesos de salud, enfermedad, atención, desde una perspectiva integral, que son dinámicos, que van cambiando. Y así es el PIRI, pues el PIRI no se instituye, no se elucubra, no se establece a partir de la lectura de los datos epidemiológicos, sociodemográficos. Eso se hace ya en la propia realidad, obviamente, pero emana de una práctica, de algo concreto. Y se ha podido sostener durante 30 años gracias a la voluntad, presencia, compromiso que se instaló y se creó, yo diría, en primer lugar, en el Departamento de Salud Pública, ¿ya? Que adopta un estilo de trabajo, que adopta una identidad, y que también entonces con eso compromete a la universidad, ¿ya? La revierte en el sentido de lo reversivo, ¿no? ¿Ya? A facilitar y permitir y apoyar, apoyo que ha ido incrementándose afortunadamente en el tiempo, no fue así en el principio, ¿ya? Que ha permitido entonces mantener esto y a la universidad facilitar nuestra existencia, como un proyecto que se construye abajo a abajo, sin ningún impulso ministerial, ni de educación, ni de salud, ¿ya? Sino que el propio compromiso construido entre actores de abajo, de los territorios, ¿ya? Esta universidad pública, estatal, regional, con municipios de la región más empobrecida del país, ¿ya? Que en consecuencia tampoco, y sabemos, no vamos a entrar en eso, pero sabemos por el diseño estructural que tiene el financiamiento para las instituciones municipales, no cuentan con los recursos suficientes a veces para hacer la gestión con las responsabilidades además que tienen, pero que sin embargo han visto en esta experiencia la posibilidad de llegar directamente a atender situaciones de salud, situaciones de bienestar, y además digamos, generar también las posibilidades para que los profesionales que después han ido arribando a sus territorios, ya vayan con esta impronta, digamos, con esta experiencia formativa, digamos, que les abre a mirar el espacio de la atención primaria, el trabajo en el sistema municipal de salud, por ejemplo, ¿ya? Como una perspectiva de espacio laboral, de espacio de desarrollo personal. Bueno, y así hay muchas cosas que se pueden ir contando del PIRI, pero en principio diría algo por el estilo. Gracias, Marcelo. Me surgen muchas preguntas para ti, pero para no dejar a Eduardo sin hablar todavía, yo le quiero preguntar a Eduardo, desde tu experiencia como experto finalmente en calidad y en aseguramiento también externo de la calidad, se dice muchas veces que los criterios y estándares, sobre todo en vinculación, tienden a sobreburocratizar algunos procesos. En general, los criterios y estándares tienden a pedir que haya una planificación muy pensada, unos impactos premeditados, que vemos que es todo lo contrario a lo que pasó con el PIRI. Entonces, ¿cómo tensionan estos sistemas de aseguramiento externo de la calidad a iniciativas como el PIRI? Mira, antes de tu pregunta estaba pensando ya en una respuesta a ese respecto, porque el relato de Marcelo que me resulta a mí emocionante, porque he acompañado o he sido testigo de esa historia, me llevaba a momentos en que uno veía que esta iniciativa se instalaba con la energía de la academia y la sensibilidad social de personas y la organización, digamos, de personas de la universidad y la universidad, y que se asocia con actores de la comunidad o con la comunidad misma para resolver un problema de ambos, y en que ambos crecen, que pasa a ser no es espontáneo, pero sí una reacción académica y humana de responsabilidad social y de actuación con la comunidad, que no estaba dentro de los conceptos que hoy día estamos usando de aseguramiento de calidad, ni de vinculación con el medio, porque en ese entonces no se hablaba de aseguramiento de calidad.
uno cuando se quería referir a la calidad o a elementos asociados a la calidad de lo universitario, se hablaba de excelencia como un término genérico, no se usaba aseguramiento, no se usaba la palabra calidad tal cual, ni el término aseguramiento de calidad. Mucho menos el concepto de vinculación con el medio, porque en ese entonces se llamaba extensión. Ahora, a esto nunca se le llamó extensión, a esto nunca se le puso una etiqueta de ese orden y siempre fue una expresión del saber y el hacer universitario en colaboración con la comunidad. Entonces, no me puedo imaginar un escenario en el que parezca más impertinente o incómodo o molesto que el poner exigencias que tienen que ver con la planificación, el replantearse los conceptos, el seguimiento de los procesos, la rendición de cuentas, porque era el hacer universitario expresado y se medía en los aprendizajes, en las experiencias vividas y no en esta cosa burocrática de rendirle cuentas a un tercero. Ahora, hay que decir también que en esos momentos no estábamos hablando de un sistema universitario con la cobertura que tiene hoy día, una masificación de la educación. Marcelo contó que estamos cumpliendo 30 años. Entonces eran momentos distintos y se generó un estilo de trabajo, un modelo de gestión que fue atendiendo a necesidades difíciles de planificar, porque esto es muy dinámico y de acciones emergentes cada día. Yo tengo la suerte de haber conocido el programa y sé que haya partido en la localidad de Cunco, donde había una problemática de nuestros socios, la comunidad, el servicio de salud, el municipio de Cunco, que vive en realidades distintas a la organización universitaria y que de repente podían contribuir o participar de los procesos de una manera y en momentos posteriores ya no podían de otra. Entonces eso le imprimía un dinamismo tremendo. Y luego surgía el proyecto en Angol y en Puerto Cisne, con otras realidades que no replican la de Cunco, sino que generan otras situaciones. Entonces, planificar y proyectar no es una cuestión fácil. Lo que tú puedes definir son grandes lineamientos y actuar y administrar en aquello. Pero luego se produce esta masificación de la educación superior y comienza a instalarse lo que hoy día tenemos como sistema de aseguramiento de calidad, donde se le empieza a exigir a las instituciones dar cuenta de aquello que han declarado que quieren hacer. Y eso implica el tener políticas claras, modelos de gestión, poder demostrar de que se hace lo que se dice que hay que hacer y que además eso cumple con algunas definiciones en las que teóricamente nos hemos puesto de acuerdo para decir que estas cosas se hacen bien. Y eso significa ponerle números, parametrizar, planificar, hacer presupuestos, que para algunas cuestiones puede ser simple y lo metes en una planilla Excel, y en otras del dinamismo que tienen programas como este, que son en el fondo un proceso social muy complejo, esto no encaja bien y es molesto y es incómodo, es enojoso y se hace difícil, pero hoy día es una responsabilidad ineludible. O sea, las universidades estamos invitadas, conminadas, forzadas, como quieras decirlo, a rendir cuentas regularmente en términos de cómo usamos los presupuestos y a demostrar también, desde la perspectiva de aseguramiento de calidad, de que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, evidentemente, esto es para proyectos de la complejidad como esta, como para otras funciones universitarias también complejas, el aseguramiento de calidad pasa a ser un problema. Y porque todavía estamos en un estado de desarrollo en el que, como se dice en el fútbol, no estamos jugando de memoria. Estamos todavía atendiendo a estas demandas como una función adicional. No forma parte del diseño de las cosas que hacemos. Por eso que hoy día también el aseguramiento de calidad avanza a que entre los nuevos criterios y estándares nos pone una dimensión
que es la del sistema interno de aseguramiento de calidad de las instituciones, donde te dice, ya, dígame usted cómo planifica el partido y después dígame cómo lo juega. Y este sistema de aseguramiento de calidad está, digamos, buscando hacer que la gestión esté diseñada de una cierta manera, de que desde el diseño hasta la medición de los efectos o los resultados, está todo parametrizado, está todo planificado, está todo medido y se puede rendir cuenta en cada momento. Sin embargo, como dije, por el momento, la trayectoria que hemos llevado, yo diría que todavía somos adolescentes en esto del aseguramiento de calidad, sigue apareciendo como una función como extra o como una exigencia adicional todavía y no forma parte de la manera que nos comportamos. Exacto. Y es molesto, y particularmente molesto, como dije, en proyectos o acciones universitarias tan complejas, tan variables y con tantos elementos que se van modificando en el transcurso de la ejecución del proyecto semestral y anual. O sea, es muy complicado. Gracias, Eduardo. Oye, quiero hacer un breve excurso para saludar a Héctor, que ahí viene llegando, está medio acontecido, pero ahí viene llegando y a lo mejor quiere hacer una pregunta. Héctor, bienvenido. Gracias, Andrea. Qué gusto, Eduardo. Gracias, Marcelo, también por compartir tu experiencia. Hay una pregunta que hemos discutido en la interna con Andrea y que yo creo que igual es un tema que a veces uno desde la institución de educación superior no tiene de manera tan clara o evidente o encima de la mesa, que es cuando uno, a propósito de estos requerimientos de acreditación, de aseguramiento de la calidad, se fija mucho en todo lo que hay que hacer para obtener la certificación como fin, olvidando a veces que por ese tipo de relación que uno toma con el territorio muchas veces, incluso esto se puede ver de manera potente en la investigación, como que el territorio es analizado como objeto, es analizado como, no como receptor necesariamente, sino que como objeto de estudio, entre comillas, justamente para cumplir lo que nos pide la acreditación, lo que nos pide el aseguramiento de la calidad interno, etcétera, etcétera. ¿Cómo hay este trade-off entre hacemos la vinculación porque lo pide la acreditación, lo hacemos porque tenemos un compromiso público, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ven ahí, no sé, Eduardo, Marcelo, ese dilema entre la academia, la acreditación y el objeto, comilla, territorio, que es beneficiado y cómo eso se conjuga? Chuta, no es fácil. Andrea me etiquetó hace un rato como de experto. Yo creo que en este minuto puedo decir que en lo que soy experto en identificar aquellas cosas que no sé. La respuesta a eso no la tengo tan clara, pero como acabo de señalar, yo creo que estamos en una etapa de nuestro desarrollo de esta reconceptualización que se ha hecho de la vinculación con el medio, de la emergencia del aseguramiento de calidad, su etapa de instalación, hace que estemos un poco teniendo una acción que se presta mucho como para que no se haga integrada, sino que se haga desintegrada y que sean como tareas separadas a las cuales a las cuales uno le dedica tiempo para rendir cuentas. Si a uno a eso le agrega que en el caso de la acreditación, en Chile se han producido distorsiones derivadas de que los resultados de acreditación se asociaron a la distribución de recursos o al prestigio o la elegibilidad para la institución tomar trozos mayores de mercado, si tú quieres usar ese término, aparece como que, como tú señalas recién, que de repente la certificación de calidad es un fin y que como tal se desvincula a veces de lo que es la función académica propiamente tal. Yo creo que uno debe transitar hacia un proceso de maduración donde estas cosas pasen a ser parte del hacer. Los académicos tenemos que reflexionar y aprender, ir generando unas formas de práctica donde podamos nosotros desarrollar las funciones académicas considerando nuestra preocupación por rendir cuentas públicas y poder demostrar de que lo hacemos bien, pero no estar jugando por un lado a mostrar indicadores y jugando por el otro a hacer buena academia. Y eso yo creo que solo se va logrando con la madurez vinculada a la reflexión crítica y al aprendizaje
permanente. No veo otro camino, sobre todo después de lo que ha pasado en Chile con la instalación del aseguramiento de calidad, en que se han producido estas distorsiones que yo enuncio aquí. No voy a entrar en detalles de aquello, pero que nos han hecho que muchas instituciones estén jugando no a hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien, sino que hacerlas bien para poder tener una buena certificación, porque eso impacta en mi sustentabilidad o en mi éxito económico o lo que tú quieras hacer, pero eso va a tener que ir cambiando, digamos. Claro, ahora Gracias, el Eduardo. tema ahí, solamente para complementar y darte también la palabra, Marcelo, yo no sé qué opinan ustedes, pero la labor del académico, del director de carrera, incluso del director de programa, tiene un nivel de complejidad súper diverso hoy día. O sea, tal vez antiguamente tenía ciertas funciones y hoy día a esas se le han añadido la gestión de la admisión de su carrera, la gestión de los estudiantes, la gestión de la satisfacción del estudiante, los quehaceres propios de los egresados para que sean personas que se vinculan no solo por el amor al alma mater, sino que además porque son actores clave en la retroalimentación y en la mejora continua. Lo mismo con los empleadores, y la vinculación con el medio como que empieza a competir ahí con este como amplio espectro de funciones. Yo no sé ahí, Marcelo, desde la experiencia que nos mostraste, cómo se conjuga todo esto desde el punto de vista del académico, acerca de su dedicación, y que todo esto que nos contaba Eduardo sea práctico desde el punto de vista de la responsabilidad y los tiempos. A ver, voy a volver al punto, a ver si, porque quería, a propósito de las palabras de Eduardo, que en lo que transmiten yo tengo total coincidencia, ¿ya? Desde nuestra perspectiva también, y desde la personal como académico, y siendo parte del programa PIRI. Me acordé incluso a propósito de la tesis que yo sostengo en los temas de participación en salud, que son unos temas que me interesan, ¿no? La implicación de las comunidades en los procesos de salud, enfermedad, atención, usando una cita de Hugo Spinelli, un salubrista argentino, que habla acerca de esto, digamos, de cómo se constata nuevamente el triunfo de la razón instrumental, ¿ya? De cómo al final el aparato sanitario instituye normas de participación, dispositivos, prácticas, formas de ser replicadas, y se transforman en el impulsar que éstas existan, ¿ya? En ver el éxito en que se logra instalar su existencia, que haya un consejo consultivo, ya tiene una connotación al decir consultivo, ¿ya? Que se haga una cuenta pública, ¿ya? Que exista un presupuesto participativo, que en realidad no existe, ¿ya? Y así un sinfín de dispositivos, de prácticas, promovidos desde estas normas, pero que lo que debieran trascender en el para qué, ¿ya? Estos deben existir, que es para enriquecer la acción sanitaria desde el saber vivencial de las comunidades, ¿ya? De esta complejidad intercultural que nos habita y que debiera expresarse también en un sistema de atención en salud que sea capaz a partir de ahí hacer mejor frente a la complejidad de estos fenómenos, no se expresa, ¿ya? O en el ámbito de la promoción de la salud, ¿ya? Donde el éxito de la gestión de la atención primaria y la promoción de la salud consiste en la cantidad de actividades realizadas, ¿ya? En la cantidad de gente que llega a participar, y los profesionales encargados de promover la salud se alejan de pensar estrategias con sentido, estrategias situadas desde el punto de vista sociocultural, pertinentes, por ejemplo, para esos territorios, y se ubican en unos coleccionadores de evidencias y de verificadores para poder dar cuenta de su buena gestión, como algo, al final de cuentas, instrumental. Por eso me acordé del planteamiento de Spinelli, el triunfo de la razón instrumental. Y yo creo, yo recojo eso porque se me ocurrió a partir de las palabras de Eduardo, ¿ya? Y ahí siempre hay un riesgo, por supuesto, para la deformación de lo que queremos entender buenamente se plantea desde, en este caso, la nueva legislación universitaria, la educación superior, perdón, ¿ya? Induciendo a que nuestras universidades, en particular universidades como la nuestra, pública, estatal, se vuelque al territorio, y entonces este volcarse tenga un sentido, ¿ya? Que la haga permeable a la universidad, ¿ya? Que asuma una posición de diálogo con el territorio, y no solamente esta
lógica mesiánica, que es la que yo hablo en clave crítica de estos temas. ¿Ya? Esa es mi aproximación, porque lo que yo he apreciado es que lo que predomina, y esto no tiene nada que ver con las personas ni las intenciones, es una cuestión cultural, ¿ya? Tiene que ver básicamente con una lógica mesiánica, ¿ya? Desde estos lugares que ocupamos como de ilustración, ¿ya? De arriba a abajo, acudir a los territorios. Bueno, eso, mi postura frente al primer planteamiento que hacía Héctor. Lo otro, efectivamente, el desafío para llegar a que como académicos nos volquemos también con, porque los académicos tenemos y académicas tenemos que cumplir las 3 funciones. En teoría eso es. En algún momento en unas universidades se hicieron, subdividieron esto en la práctica. Y estaban las personas que hacían investigación, que no debían dedicarse a nada más, porque así producían los papers y alimentaban evaluaciones positivas en esos indicadores y atraían recursos, ¿ya? Y toda la otra población docente de académicos, que ni siquiera se definían como tales. Hay hasta una cuestión que es conmovedora, ¿sí? Que se definen como docentes nomás, ¿ya? Para atender la clase, ¿no? Hay términos incluso medio peyorativos que yo he escuchado cuando se habla de esos colegas, ¿ya? Bueno, pues nosotros deberíamos estar en esas 3 funciones. Y la verdad es que el sistema universitario, desde estas culturas que predominan, que tienen una base material, que está establecida por el establecimiento de la relación laboral con nuestra función, ¿ya? También este sistema de presión para la autosustentación de la universidad, que esto sucedió en el transcurso de los años, entramos en una descomposición. Y al final se tiende a caer precisamente en la cuestión instrumental, ¿ya? Y en el proyecto individual también, porque las personas requieren mantenerse en esas funciones, en ese empleo. En consecuencia, y eso además cruzado por las parcelas disciplinarias que las carreras representan, sin duda que lo hace bien dificultoso. Yo estoy del año 93 en el programa PIRI. Empecé recién egresado a la universidad, y a poco de egresado, y he visto muchas cosas. O sea, Andrea mencionó que tenemos un programa en Puerto Cisnes desde el año 2003, estamos ahí, ¿ya? Y yo he visto colegas que me dicen que bueno está en Puerto Cisnes, pero yo voy a promover que vayan estudiantes para allá, pero yo a Marcelo no voy a ir nunca. Y es lindo Puerto Cisnes, ¿me entiendes? ¿Ya? Porque probablemente compite con otro quehacer que también le interesa y que, digamos, la vamos a sacar del confort, si es que tenemos que desplegarnos ahí, ¿ya? Y por último, este concepto de objeto de estudio, ¿ya? De acudir, de visitar el territorio a través de acciones, ¿ya? Fundamentalmente, que hoy día son de vinculación, si entendemos eso, por ejemplo, lo que pueden hacer, en el caso de la UFRO, no, pero pueden llamarse en otra parte, pueden denominarse de otra forma, los institutos que tiene nuestra universidad, en donde acuden a acompañar, a asesorar territorios con experiencias que tienen una gran potencialidad, pero por el diseño, por la concepción que tienen esas entidades, ya no logran, en mi opinión, digamos, a capitalizar, digamos, que se exprese esa potencialidad. Ese pacto con el territorio, por ejemplo, con los procesos educativos, ¿ya? O con los procesos de salud, como en nuestro caso, ¿ya? Yo creo que ahí hay que vislumbrar, visualizar, conversar al interior de la universidad, para ver cómo no se transforman en intervenciones instrumentales e incidentales. Ahora hay un tema que en nuestra región, en nuestro territorio, es particularmente significativo y crítico, que dice relación con las relaciones interculturales que configuramos, y de las cuales tiene que ser parte de la universidad, ¿ya? Y en particular nuestra universidad en este caso, con todos los elementos que aquí no voy a mencionar, pero que lo hacen muy desafiante y difícil. El otro día la universidad se están desarrollando unos talleres de renovación del plan estratégico de la UFRO, y se nos convocó a este tema, algunos académicos. Bueno, a toda la comunidad, pero a algunos se nos convocó en particular, así como diciéndonos, oye, ¿sabes qué? Es importante que estén ustedes, que esté usted, me decían, ¿no? Sí, para hacer sentir importante uno. ¿Sí? Fuimos. No había mucha gente, si bien se había convocado a toda la universidad. Aldena había unos 10 o 12 académicos. 6 eran del Departamento de Salud Pública.
de nuestro departamento, de uno de no sé cuántos departamentos de la universidad. Entonces yo ahí advertía esto, ¿no? De que vamos a hacer los talleres, van a aparecer temas interesantes, y van a aparecer después en los lineamientos, pero el manejo que haya de aquello, yo creo que nos va a seguir manteniendo mientras no tengamos una revisión como universidad en torno a temas como este, ¿ya? En todo lo que tiene que ver el sentido social de la universidad. Si al final, cuando a mí me ha tocado participar en algunos debates, conversas sobre estos temas ya del sentido social de la universidad, hemos escrito alguna cosa por ahí, a partir del PIRI, por supuesto, y al final uno termina retrotrayéndose a la reforma universitaria de Córdoba del año 1918, porque la declamación sigue siendo vigente y válida. Exacto. El reclamo que los estudiantes hacen ahí a la universidad, la interpelación que le hacen, sigue siendo válida. Totalmente. Gracias, Marcelo. Eduardo, tú tenías la mano levantada. Sí, es que difícil no reaccionar a las palabras de Marcelo porque te llevan a probablemente ideas o reflexiones que van más allá del alcance de una conversación como esta, limitada en el tiempo. Y es que esta instrumentación de la que habla Marcelo cuestiona, como también él dijo, la relación que los académicos tenemos con la organización, como también cuestiona a la relación que la institución universitaria tiene con la comunidad, con la sociedad. Sí, porque las universidades nacieron como una organización de la sociedad, de la comunidad, para desarrollarse. No necesariamente para resolver problemas, sino que para desarrollarse. Y genera este espacio y no tiene que, producto de esta, voy a usar el concepto de Marcelo, instrumentación, tener que generar acciones programadas o acciones separadas, sino que estas interacciones con el territorio, con la comunidad toda, ni siquiera se usaba esa conceptualización, eran parte natural del hacer universidad. Luego, y eso es lo que hoy día nos piden que demostremos, y lo demostremos parametrizadamente. Y se hace complejo separar cuestiones que son tremendamente, valga la redundancia, complejas e integradas, como son los fenómenos humanos y sociales, poder separarla en distintas partes, como pasa también con la ciencia. Es decir, de repente para aprender un poco más necesitamos desarmar el todo en pedacitos chiquititos, medirlos y observarlos, ver qué pasa, y por supuesto que aprendemos de cada uno de esos pedacitos, pero perdemos el aprendizaje del todo. Y eso pasa en esto, como también pasa con la relación de los académicos con la organización, es decir, que están, a raíz de la masificación, a raíz de la necesidad de rendir cuentas, teniendo una relación contractual con la institución también altamente parametrizada y con compromisos que deben ser cumplidos, y para saber que se cumplen tienen que ser medidos. Entonces se entra en un diálogo que tiene que ver con cómo voy cumpliendo con esos parámetros, más allá de tener un diálogo respecto de cómo me desarrollo la organización, cómo contribuyo al desarrollo de la organización y cómo esto es parte de mi vida, no es solo un empleo. El trabajo académico es, como en muchas profesiones, una forma de vida. No es un empleo común y corriente donde uno ejecuta una tarea específica, uno ejecuta tareas diversas, tareas complejas, tareas que tienen distintas dimensiones, y que cuando uno entra en esta lógica, en los términos de Marcelo, de instrumentalizar las cosas, empiezas a sacarle este nexo del todo y pasan a ser cuestiones separadas y hacen más difícil que estas cuestiones fluyan armónicamente. Entonces, es un tema de un análisis muy complejo y que yo creo que requiere repensar. No podemos evitar tener presente lo que hoy día la realidad nos impone y
y que hay que aprender a manejarla, y no podemos hacerlo sin hacer esta reflexión permanente, es decir, ¿para qué estamos como universidad? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿A quién nos debemos? ¿Cómo debemos desarrollar ese deber ser? Y cómo nos relacionamos también como personas con esta organización que cumple esos roles. Eso hay que seguirlo repensando, porque así desarticuladamente, parametrizadamente, pierde humanidad, pierde sentido, y se parece más a otras cosas que lo que es la función académica y la función de la organización universitaria. Eduardo, pero ¿tú ves alguna salida ahí para, no sé si para zafar, pero para que este excesivo énfasis o frenesí por cumplir unos parámetros estandarizados por lo demás puedan contribuir a una toma de sentido finalmente del rol, en este caso de un rol de compromiso social con un territorio? Es que, bueno, yo no tengo la respuesta, pero yo creo que la institución académica tiene la respuesta con las herramientas que acostumbra a desplegar en esto. Y es asumir las problemáticas que la naturaleza, la sociedad, el entorno le plantean, analizar, reflexionar, aprender, diseñar, implementar, ponerse de acuerdo. Son las cosas en las que tenemos que trabajar. O sea, ¿cómo discutimos, por ejemplo, para volver al tema original de la vinculación con el medio y el aseguramiento de calidad, cómo asumimos este imperativo que hoy día es legal de tener que rendir cuentas de que tenemos política, de que tenemos mecanismos, de que hacemos planes, que cumplimos los planes y que podemos demostrar con números los efectos, sin que se desnaturalice el espíritu de la academia o el espíritu de la academia en vinculación con el territorio? Que esta cosa no solo sea medir acciones, ¿te fijas? En donde nos enfrentamos a problemas como el que todos ustedes conocen mucho más mejor que yo, de cómo medimos el impacto y por qué medimos el impacto. Yo creo que nosotros debemos descubrir caminos para conciliar eso. Eso no viene de otro lado, no. Aquí de repente hay mundos que no conversan mucho. A veces el gestor, el actor político propone ideas y hace diseños que no necesariamente tienen en cuenta la experiencia o el modo en que se hacen las cosas en la academia y se producen estas disociaciones. Pero no veo otra salida yo que no sea por ese lado. No hay soluciones. Mira, yo cambio una política mañana y esto todo es distinto. Claro que sí. Pero antes de darte la palabra, yo quisiera preguntarle a Marcelo dos cosas, digamos, ¿cómo te has sentido tensionado tú respecto? Porque me imagino que la UFRO como institucionalidad te pide a ti cumplir con estos parámetros de calidad que le está exigiendo el ente regulador a la universidad. Entonces, ¿cómo te has sentido tensionado tú en ese sentido? Y por otra parte, si tú visualizas qué tipo de indicadores te hacen sentido a ti para no perder el norte finalmente respecto de lo que es verdaderamente importante de dar cuenta. A ver, primero, por las características de dónde surge, cómo surge el PIRI ha abierto camino, ha mostrado, digamos, formas de actuar y de hacer universitario. No es que se le reconozca tanto eso al PIRI, y no importa en realidad, no lo digo con un sentido de, ¿ya? Es lo que yo he apreciado. Mira, un ejemplo. Bien recordado, Eduardo, súper bien. Cunco, después Angol, después fue Cholchol, y así empezaron a aparecer pactos con territorios, acuerdos, aterrizajes, llegadas a territorio, en donde ya van 27 territorios que hemos estado estos 31 años. Y por ejemplo, en esos lugares se establecían convenios con municipios. ¿Ya? Se piensa en el nivel de peso de una evidencia de aquella. Un convenio con un municipio donde estableces deberes, derechos, compromisos, ¿ya? Sobre lo cual entonces después puedes observar tu desempeño. ¿Ya? Cosa que hacemos nosotros en nuestra dinámica de relación universidad-territorio, particularmente municipio como contraparte institucional. No existían en ese momento
la figura de los convenios asistenciales docentes, no existían. Esto es previo, el PIRI parte sin existir aquello. Bueno, digo esto porque hemos dibujado una forma de trabajar, los mecanismos, que de alguna manera nos permiten, tenemos como rompefilas frente a algunas cosas. No nos llega el agobio ese que uno pudiera pensar, pudiera sufrir un programa como el nuestro porque está etiquetado como de vinculación. El PIRI sí se le ha etiquetado como de vinculación, pero yo no creo que de mala fe. Alguna vez un decano, no hace mucho tiempo, de la Facultad de Medicina, señalaba, bueno, pero si el PIRI no es de la Facultad de Medicina, el PIRI es de vinculación. Yo decía, ¿de dónde sacó esto? Y me acordé que una dirección de vinculación de la universidad, de extensión y vinculación, que en ese momento estaba ahí en transición ese nombre, tomó el sitio web y puso programa PIRI. Y era el link a nuestra página web, a nuestra modesta página web. ¿Ya? Y uno entiende por qué después eso se produce. Se produce porque efectivamente, Eduardo lo conoce bien esto, la universidad, de un tiempo a esta parte, cuando tiene que enfrentar la acreditación, una de las iniciativas que releva y que informa, y por tanto acude a nosotros para que nos entregue los parámetros, esos sobre los cuales tenemos que reportar, poblaciones beneficiarias, años de trabajo, carreras participantes, ¿ya? Municipios implicados, etcétera, etcétera. Y nosotros hacemos ese reporte. Y por lo que la devolución que nos han hecho en estos años es que es muy positivo para la universidad. ¿Ya? En consecuencia, nosotros tenemos un cobijo legal, reglamentario dentro de la universidad a través de estos convenios, se establece lo que vamos a hacer. Y la universidad nos supervigila, entre comillas, ¿ya? A través de esta información que nos solicita a través de los procesos de acreditación. Ahora, una cuestión que yo quería mencionar, que tiene que ver con esto de la reducción a veces de ciertas iniciativas. Yo creo que aquí en la UFRO, si bien hay resistencias culturales, el relato importante que ha representado el programa, y la experiencia que ha ido desarrollando, es reconocida, ¿ya? Y es valorada, entendida, diría yo, por lo menos intelectualmente, ¿ya? No esperamos que militen todos en el PIRI, ¿ya? Pero sí es entendida. Y ¿cómo se llama? Y se entiende este desborde que representa el PIRI, porque es un desborde, porque no es vinculación solamente, es pregrado, son las prácticas profesionales. Y también hay investigación, por parte de académicos, por parte de estudiantes, muchísimo, también por parte de académicos. Es decir, es la universidad en el territorio. Exacto. O sea, desde esa perspectiva, si una universidad, yo lo he escuchado esto con personas que van llegando a la universidad o que han estado un tiempo pero no han tenido la posibilidad de que así dialoguemos, cuando uno transmite la experiencia. Hace poco, unos años atrás nomás decían, bueno, pero esto es lo que tiene que la universidad hacer, y lo he escuchado esto también en los últimos días, para el conjunto de la universidad y las carreras. En el fondo, la UFRO despliega una estrategia y la deja hacer, y facilita su existencia y la apoya, digo más, con mucha más solidez en el último tiempo, porque también durante muchos años la autogestión que tuvimos que hacer esas personas que se mencionaron aquí, ya interpretando precisamente, a propósito de lo que decía Eduardo, esta función académica también como un proyecto de vida, ¿ya? Donde converge lo vocacional, lo ideológico, ¿ya? Desde un espacio como una universidad pública, y que creo que esta lo permite por esa condición. Claro, hemos tenido que desde la autogestión sostener un programa con mucho esfuerzo por muchos años, ¿ya? Y aquí, a propósito de lo que mencionó antes Héctor, o sea, que académicos se puedan dedicar a esto, porque la gestión del PIRI implica que existen casas en los territorios, existen casas donde viven los estudiantes, y existe una vida doméstica, cotidiana, que nosotros acompañamos también, ¿ya?
tenemos esta lógica y práctica artesanal después de sistemas familiares, ¿ya? De cooperación. No soy el papá de los estudiantes, no, pero hay un acompañamiento y una preocupación que después se traduce en tareas, ¿ya? Y eso el PIRI lo ha logrado validar, no está institucionalizado, no hay ninguna resolución que diga que entre mis funciones está preocuparme por pagar la leña, o comprar las cortinas del baño, o ir a Alicia a comprar un basurero para mandarlo el domingo con un colega que va a Melipeuco, porque vive aquí en Temuco, ¿me explico? Pero eso está presente en nuestra tarea. Volviendo a lo de la estrategia, yo creo que si, y ahí eso no es sencillo por las culturas organizacionales, ¿ya? Pero si se logra, y yo creo que puede ser desde estos enclaves, ¿no? De, por ejemplo, el tema de la interculturalidad que yo mencionaba, de hacer ese diálogo profundo, ¿ya? Mirarse al espejo. Yo el otro día lo mencionaba con estas palabras, ¿ya? Tomar en consideración que estamos en un territorio ancestral, en el caso nuestro, con una institución colonial, ¿ya? Como es la universidad, y que, por tanto, tenemos que partir de reconocer eso, ¿ya? Y enfrentar un diálogo desde ahí, desde las heridas que pudo haber dejado toda esa colonialidad que persiste hoy día culturalmente, ¿ya? Para dialogar con los territorios. Y los territorios, yo lo menciono siempre porque estoy yendo participando con ellos y trabajando con ellos permanentemente. Están disponibles. Claro que están disponibles. Nosotros estuvimos casi 10 años en un territorio como el de Boroa, en una experiencia de autogestión de salud, que los dueños son los peñis, las lamienes, ellos son los jefes de un centro de salud que está en medio del campo, en medio del territorio de los mapuches, ¿ya? Y ahí lo que nosotros hacíamos no era teorizar sobre la interculturalidad, digamos, sino que vivenciarla, ¿ya? Y ese tipo de experiencia tiene mucho que brindar a la universidad para que revise cuáles pueden ser, si son esos caminos estratégicos para su enriquecimiento, su complejización, su densidad, como trabajo universitario en esta región y como son los distintos territorios del país, pero en esta región con tantos desafíos. Gracias, Marcelo. Héctor. Es que escucho con tanta pasión lo que dice Marcelo, que, mira, voy a poner una situación hipotética. Supongamos que otra institución en otro territorio, con otra realidad, haya escuchado esta entrevista que hemos tenido contigo, Marcelo, contigo, Eduardo, y diga, oye, yo quiero un PIRI para mí. O sea, yo quiero esa iniciativa implementada en mi institución, en mi territorio. Y ahí justamente se van a dar estas mismas conversas que hemos tenido hoy día. Por ejemplo, ¿qué es lo que ellos están haciendo para que funcione? Yo rescato que quizás aquí hay un tema que no hemos conversado hoy día, que quizás tiene mucho que ver con una de las preguntas que nos hace Felipe acá en el chat, que tiene que ver un poco con esta mecánica, ¿cierto? De cuáles son los incentivos que tendríamos que darle a los profesores, ¿cierto? Para que obviamente lo hagan la calidad que tal vez Marcelo nos expresa acá. Es tiempo, es carga horaria, es reconocimiento público, es más plata, qué sé yo, ¿ya? Y lo que estoy viendo acá, Marcelo, y corrígeme, hay como una idoneidad del académico que va más allá del incentivo. Es como un requisito en el descriptor de cargo, como la pasión y el respeto, con una pregunta que estábamos acá hablando en la interna con Andrea también, que tiene el académico con el objeto o el actor del territorio, ¿ya? Que es esta relación realmente horizontal en donde yo, siendo académico y con posgrados, doctorados y conocimiento, ¿cierto?, propio de una institución de educación superior, a pesar de que estoy en ese como pedestal, comillas, bajo al territorio, para respetar que él tiene una opinión relevante que decir acerca de aquello que queremos hacer juntos. Y yo ahí, entonces, como para resumirlo en pregunta, ¿será que tal vez esto no es solo planificación, administración, aseguramiento de la calidad, sino que también va en una idoneidad del profesor también asociado a las iniciativas que se realizan? ¿Y cuánto de esa idoneidad debe contemplar también un poco bajarse, ¿cierto?, del pedestal para acercarse con respeto al actor del territorio con el cual voy a implementar esa iniciativa? Marcelo y después Eduardo. Mira, bueno, primero nosotros en la comunidad PIRI, con Jaime Serra, que falleció el año 2010, a fines del año 2010, que nos legó junto a otros y otras esta experiencia de desarrollar, no utilizamos el término, ¿ya? Pero ahora sí lo utilizamos.
Nosotros somos sujetos sentipensantes que estamos en una experiencia sentipensante. Y ahí se genera una sensibilidad producto del cruce, ¿no? De estas opciones, como te decía, vocacionales y encuadres ideológicos también que nos posicionan en torno a este programa, a este tipo de quehacer universitario, que además después se expresa en otras formas. ¿Ya? Hemos acompañado una experiencia de acción colectiva en salud, yo te diría sujeto de estudio, de tesis de pregrado, doctorales, como es la del Consejo Prehospital de Paz de las Casas, donde se construye el segundo hospital más complejo, más grande de la región, desde un movimiento social, que irrumpe e instala en la agenda ministerial la inversión de un hospital. El ministerio resistió a eso, habiendo una necesidad de cuidado por desatención de la enfermedad y provocando daño, muerte, y sin embargo esta acción colectiva esta acción colectiva la hemos acompañado también nosotros. El rol principal lo ha jugado la comunidad. Y ahí está ese hospital, y hoy día está en pugna, cómo ellos siguen siendo actores dentro de ese proceso, en este caso la gestión hospitalaria. El mismo estilo de compromiso con el territorio, con la sociedad, también se va expresando de otra forma a partir de lo que el PIRI ha sembrado, ha generado. Ahora, nosotros también inducimos algunas acciones. El año 2009 nace el Programa de Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local, la maestría. ¿Ya? Yo señalo, solo desde mi apreciación, con algunos colegas, ¿no? La primera maestría con pensamiento crítico de la UFRO, ¿ya? Donde sostenemos y buscamos introducir contenidos como la mirada crítica desde salud, las epidemiologías socioculturales, la salud colectiva, ¿ya? La participación, ¿ya? En los procesos de salud-enfermedad. Y ya llevamos, ¿cuántos años? 13 años, con un programa que ha logrado acreditar y que tiene una gran cantidad de egresados y que va constituyendo una masa crítica. Alguna de ellas es parte del equipo central del PIRI. El equipo central del PIRI son académicos, personas que se formaron en esa maestría. Son académicos y académicas. Hoy día nos hemos visto debilitados porque algunos han pasado al aparato público, ¿ya? Pero que digamos que se acomodan dentro de su función universitaria, la planificación que tenemos que hacer para estar en los espacios afines a la gestión del PIRI, ¿ya? Y buscamos una resolución que nos legitime y nos valide, buscamos mecanismos, ¿ya? Para poder estar presente y seguir siendo parte del programa, ¿ya? Que como yo he tratado de escribir aquí, y creo que se ha entendido, supone un estilo de hacer universidad, ¿ya? Que confronta de alguna manera esta cultura organizacional, institucional, derivada de las normas, de las exigencias, que ha estado predominando, ¿ya? Y a propósito de lo que mencionaba Felipe, porque lo abrí curioseando, y esto de los incentivos, yo creo que sería interesante, sin duda, encontrar el espacio para hacer ver este tipo de cosas. No existe, por ejemplo, por un programa como nosotros, como el nuestro, algo que diga relación con eso. Y sin embargo nosotros andamos representando a la universidad en discusiones políticas, en diálogos con alcaldes permanentemente, enfrentando situaciones súper complejas. Nosotros acabamos en un territorio, no voy a mencionar cuál, donde ocupábamos una casa de un internado de una localidad, estas casas que ocupaban las personas, los funcionarios que estaban desocupados, y nuestros estudiantes vivían ahí, como aporte del municipio estaba eso, en ese convenio. Pues tuvimos que un día para otro salir porque la excepción constitucional, las comunas que estaban en esa zona, que están en esa zona en Malleco, el único lugar que podía recibir a los militares era esta comuna, y nos pidieron la casa para ocuparla con los militares, y nosotros quedamos, sí, con estudiantes a mitad de las prácticas, ¿ya? Con planificación de ellos y qué sé yo. Y ahí me lo he pasado yo estos días en el territorio, casi todos los días, casi todas las semanas, ¿ya? Con el alcalde, en fin, ¿me entiendes? Y dejando esperar a los amigos de Buenos Aires, que están pidiendo el artículo tanto para la revista de extensión, de vinculación que tienen ahí, que nos están pidiendo un artículo. ¿Y a qué hora? ¿Me entiendes? Entonces, hay que estar disponible para eso.
y hay que como sentipensar eso, sentipensar en función de eso. Gracias, Marcelo. Eduardo. Sí, es que con la respuesta que da Marcelo al planteamiento de Héctor, a uno se le vienen a la cabeza un montón de cosas, pero quisiera aprovechar esas cosas que vienen a la cabeza como para ilustrar algunos elementos. Y lo que Marcelo describe en esa respuesta es esta cosa holística que esta acción universitaria, esta acción humana tiene en su relación con la comunidad, que es multidimensional, pero que si uno la quiere mirar solo desde el lado académico, es un extraordinario espacio de co-construcción del conocimiento con la comunidad en los términos que Enrique von Behr los puso alguna vez en sus primeros escritos en esta resignificación de la extensión o la relación de la universidad con la sociedad. Por otro lado, es una tremenda oportunidad de aprendizaje para los estudiantes, es decir, el potencial educativo de las experiencias de este tipo es tremendo. Está por encima de los logros que puede tener cualquier asignatura u otra actividad curricular. Porque si uno quiere hablar en los términos que hoy día están en la corriente principal, uno dice, si uno quiere hablar de educación situada, no hay nada mejor situado como experiencia formativa que una actividad como esta, en donde el estudiante está viviendo en medio de la comunidad, trabajando con la comunidad para identificar sus problemáticas en salud, aprendiendo con ellos, utilizando los saberes de ellos mismos para resolver sus problemas y relacionándolo con el saber científico que él lleva desde su plan de formación. Si hay alguna forma de graficar la educación, la formación situada, es esta. Luego, si tú quieres mirarlo de la perspectiva de espacio de aprendizaje formal y científico, si estás en el terreno, tienes la información, tienes la problematización y tienes a los expertos que pueden estudiar. Luego, la relación en términos de lo humano y lo social es intensísima, porque Marcelo relata algunas cosas de las experiencias de ellos como gestores y yo recuerdo con mucho cariño y mucha emoción el trabajo que hacía Jaime Serra, que instaló todo esto, de un hombre que hizo una especie de sacerdocio de la medicina comunitaria, en donde no solo estaba en el púlpito predicando el domingo o en el consejo de facultad, sino que estaba en el terreno hablando con el alcalde y al viejo se le caían los papeles del maletín cuando iba a rendir cuentas con montones de papelitos mal hechos a finanzas y lo retaban. Iba a una municipalidad, iba a otra, encantaba a un alcalde, peleaba con otro, le quitaban una casa, conseguía otra. Está esa dimensión de vivir lo que es la vida de las personas en un espacio de aprendizaje, en un espacio de aprendizaje de todas las partes, un espacio donde también hay aprendizaje formal y parametrizable, y una experiencia de vida tremenda para los estudiantes. Y si tú quieres decir qué es vinculación con el medio, cómo se cumple el rol de la universidad respecto de la sociedad que la desarrolló, este es un ejemplo. Ahora, no deja por ello de ser un tremendo desafío el poder, además de eso, demostrarlo en términos objetivables, en términos de que la cultura imperante y la norma imperante hoy día te dice, pero ríndame cuenta y dígame cómo cumple. Pero con las cosas que acabo de escribir, te digo, en cada una de ellas tú puedes establecer parámetros, resultados y señalar algunos efectos al menos que pueden ser suficientes para satisfacer esa demanda. Lo que pasa es que toma mucho trabajo en un trabajo que ya es complejo de suyo y distrae a las personas. Ahora, esta reflexión que hace, o esta respuesta que da Marcelo también llega a esta, como digo yo,
el holismo de estas acciones y a la dimensión humana, y no quiero trivializar, pero estas son experiencias de vida que han marcado a los estudiantes para siempre, es decir, la gente que han pasado por ahí. Son personas que nunca se olvidan que pasaron por ahí y le produjo aprendizajes tremendamente significativos que hoy día han determinado lo que hacen y el cómo lo hacen. Y en algunos casos, por eso dije que no quería trivializarlo, pero una cuestión interesante es que allí se formaron parejas, se formaron familias, y estoy seguro, Marcelo, que hay hijos del Piri que están pasando por el Piri. O sea, hay chiquillos que nacieron después de que sus padres se conocieron en el Piri, crecieron, estudiaron en la UFRO y pasaron por el Piri como estudiantes también. No sé si, como dije, no quiero trivializarlo, pero es que es tan complejo, tan completo lo que ocurre, que para mi gusto define lo que es vinculación con el territorio o vinculación con la sociedad a la que la universidad, que crea la universidad y que le presta servicio. Sigue ahí el desafío de cómo yo hago que eso se traduzca también a los lenguajes de la planilla Excel, a los lenguajes de los estándares, a los lenguajes de los criterios que hoy día es una responsabilidad ineludible. Correcto, Marcelo, para ir cerrando ya. Sí, sí. Y sabes que también se empezó a dar, Eduardo, por ahí por, yo diría, el 2011, 2012, el arribo a los territorios, como estudiantes en práctica, de niños y niñas de Cusco, de Collipulli, ¿ya? De Cholchol, de Puerto Cisnes, que habían recibido al equipo Piri en sus aulas, ¿me entiendes? Que habían sido evaluados en su salud, que habían recibido actividades formativas, recreativas, ¿ya? Y después se transformaron ellos en estudiantes de la Universidad de la Frontera y se transformaron en parte de esos equipos que acudían entonces a esas escuelas. Hay retroalimentaciones muy bellas, ese ciclo se ha cerrado con muchísimos casos ya. Uno de los últimos que recuerdo en Puerto Cisnes, como una estudiante de obstetricia, hoy día matrona ya, nos contaba que ella quiso estudiar obstetricia por eso, porque llegaron los estudiantes a sus aulas a trabajar con ellos. O lo hizo un alcalde, el alcalde de Los Sauces, acá en un reportaje que hicimos para los 30 años con Ufrovisión, y el alcalde dice, una de las motivaciones, no son exactas las palabras, pero señala esto, y esto lo cuento siempre yo, digo, cómo él entiende que la presencia del PIRI, de los estudiantes de la UFRO, recorriendo el territorio, siendo parte de ese territorio, ¿ya? Representan una inspiración, un ejemplo que los niños y las niñas de esos territorios van a recoger, van a incorporar, ¿ya? Y que van a querer también entonces proyectarse en la vida, por ejemplo, en la formación universitaria. Una cuestión que quería mencionar, quizás en otro sentido. El PIRI, decimos nosotros, a propósito del concepto de la reversión, ¿no? de llevar a las situaciones que suponen deben ser, de las personas, de las instituciones, ¿ya? A hacer lo que sea, efectivamente somos y para lo que estamos, ¿ya? Y que lo puso en la sociología Jesús Ibáñez también, para entender que pueden generarse y desplegarse actos reversivos, ¿no? El PIRI es un acto de reversión, porque el PIRI pone a la UFRO, ¿ya? En sintonía, en coherencia, con una misión que viene declarando desde hace ya un buen tiempo, ¿ya? Que estar en su territorio, comprometerse con él, con su diversidad cultural, ¿ya? Con un actuar ético, con una formación, ya los conceptos van cambiando, pero humanista, integral, ¿ya? Bueno, el PIRI revierte a la universidad a cumplir su función, y la revierte sin ningún entramado distinto a la que tiene la propia configuración organizacional que tiene la universidad. En el transcurso de los años, a mí varias veces en los últimos años, me han dicho, pero es que el PIRI debiera estar en la vicerrectoría de no sé tanto, debería estar como en otro espacio, generar un centro. El PIRI está en un departamento de salud pública. La salud pública, y creo que ahora espero yo, si bien no del todo, se entienda que la salud pública no supone solamente la existencia de establecimientos hospitalarios, ¿ya? Desde una lógica biomédica, ¿ya? Medicalizada de lo que es la salud, sino que es una ciencia y una disciplina, un campo
también de la gestión pública, que abarca todo. Y que tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la infraestructura, la vialidad, ¿ya? Con las viviendas, con el reconocimiento cultural, el respeto de los saberes en salud, ¿ya? Y por tanto, este Departamento de Salud Pública, que se concibe así y que concibe así la salud pública, lo que hace es desplegar un proyecto que es coherente con el sentido que tiene que entregar esa formación. Y que por tanto es lógico que abramos espacio para que haya estudiantes de trabajo social, de otras facultades, de las distintas carreras de la facultad, pero sí hasta de ingeniería, ¿no? O de universidades de otros países que han venido mucho siempre al PIRI con carreras precisamente que no son las de la salud, ¿ya? Y eso se ha podido hacer desde la organización que tiene la universidad, de un departamento de salud pública que hace lo que tiene que hacer, se revierte a sí mismo, por así decirlo, ¿ya? Y que es capaz desde ahí, porque somos académicos y podemos representar a la universidad en un convenio, no crear ningún tinglado distinto, sino que movilizar la propia orgánica universitaria, ¿ya? Y no tener que crear un aparato tecnoburocrático diferente, ¿ya? Sino que hacerlo desde lo que es. Y eso no es solo potestad o atributo que pueda tener el Departamento de Salud Pública. Yo soy parte también, en mucha menor medida horaria, del Departamento de Trabajo Social, mi profesión además. Ahí también hay un espacio. Yo cada cuánto provoco al respecto, ¿no? Ya estoy medio cansado, pero desde ahí también pensar así, ¿ya? Entonces salir del confort, ¿ya? Revelarse un poco en esta inercia que nos ha retrotraído hacia ahora solamente visualizar nuestra acción por los indicadores y entender también que si generamos un compromiso con esto, vamos a tener que visualizar que no van a ser los financiamientos efímeros los que nos van a derrotar. Yo he estado en seminarios, encuentros con colegas de otras experiencias que son intentos parecidos y cuentan, pues a mí me sobrecoge un poco porque cuentan cómo el financiamiento se agotó y no quisieron seguir apoyándonos y ese tipo, ¿ya? Es como se parte derrotado, ¿no? Desde ahí nosotros, por ejemplo, siempre hemos estado dispuestos a compartir esta experiencia, a tratar de compartirla, de estimular a que, incentivar a que se puedan jugar también. Es difícil, yo con esto, tú decías cierre, con esto cierro. Es súper difícil y que Eduardo lo conoce súper bien y lo que explica aquí es efectivamente así, ¿ya? Pero se puede construir comunidad académica, alianza, y no sé, y así. Yo tengo ya conversas de aquí a fin de año con otros municipios que quieren PIRI para sus territorios, ya veremos si se puede o no, digamos, ¿ya? Y en algunos quizás vamos a tener que no poder continuar, no sé, pero la propuesta sigue viva, ¿ya? Así que, bueno, eso, gracias por el espacio. Gracias, Marcelo. De esto. Oye, yo antes de cerrar me gustaría leer un comentario que hace la colega Caroline Funke de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. A su juicio es muy importante que la universidad pueda definir en sus orientaciones estratégicas la vinculación con los territorios, que idealmente pueda ser transversalizado un modelo de vinculación con el medio desde la perspectiva del modelo educativo y el de aseguramiento de la calidad. Y de esa manera, en el fondo, asegurar en este diálogo de modelos que el compromiso con las comunidades o territorios pueda ser transversalizado, que finalmente creo yo que ese podría ser un excelente criterio de calidad de esta función universitaria sin perder el norte. Oye, 1.000.000 de gracias a ambos invitados, súper interesante la conversación. Héctor, no sé si quieres entregarnos algunas palabras antes de cerrar, y también a Eduardo y Marcelo. No, yo solamente maravillado y gracias por la oportunidad de conocer este programa. Siempre es un gusto conocer gente inteligente, pero gente inteligente, apasionada y que sabe lo que está haciendo, cuál es su rol. O sea, hay un largo etcétera que permitirían que estuviéramos conversando mucho rato más. Así que de verdad y desde el corazón, muchísimas gracias por compartir esta bonita conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un agrado tener un espacio para conversar de estos temas. Nos faltó mate, vino, navegado, no sé. Eso es. Andrea, Listo. yo primero encantado cuando me contaste que íbamos a estar con Eduardo, porque, y aquí, ya desde el día que me lo contaste, pero recordar, ¿no? En el papel que Eduardo llegaba a acompañarnos en varias ocasiones,
al departamento, a las planificaciones que hacíamos estratégicas del departamento, del magíster también, cuando nace el magíster, en esta relación que yo les contaba además con el PIRI de tanto respeto. Así que yo no quería dejar pasar por alto eso, Eduardo, ¿ya? Porque al final también aprendimos, lo digo en términos personales, a partir de ahí, de esas interacciones. Y cuando yo hablaba de esa universidad que cómplice en buen sentido, ¿no? Y actores concretos, una persona, Eduardo González. Así que bueno, muchas gracias, grato de haber estado por eso. Gracias, Marcelo. Disponible Feliz para de lo que ustedes. Ujú. Y de haber aprendido de ustedes. Gracias. Ese fue un verdadero diálogo de saberes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, chao. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.